Ayer se reunió, como ya le habíamos informado, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Los temas de seguridad fueron centrales en el encuentro y dentro de ellos dos dominaron la agenda: la migración y las drogas. Cuando hablamos de migración nos enfocamos con toda lógica en los cientos de miles, millones que vienen huyendo de la represión o la pobreza, que ingresan a México y aquí cruzan hacia la frontera norte. Pero en la migración ilegal hay otros riesgos que son muy importantes. Ayer, por ejemplo, fueron detenidos, o se informó ayer que fueron detenidos en Estados Unidos 8 ciudadanos de Tayikistán. Recuerda usted, ese es el mismo país asiático al que le vendimos ahí el avión presidencial. Estos 8 ciudadanos de Tayikistán tienen relaciones, informó el FBI, con el Estado Islámico y habían ingresado a ese país en forma ilegal desde México. Ese es uno de los grandes temores de las autoridades estadounidenses desde el 11 de septiembre del 2001, que terroristas puedan entrar a la Unión Americana cruzando la frontera, ahora junto con los miles de migrantes de otros países. La orden ejecutiva que anunció el presidente Joe Biden para cerrar la frontera cuando los migrantes detenidos por cruces ilegales lleguen a 2.500 por día enfrenta varios retos. La escasez de vuelos de deportación, la falta de recursos, las limitaciones diplomáticas y los obstáculos logísticos dificultan que el gobierno estadounidense imponga la restricción a gran escala. No obstante, desde el martes 5 de junio, las autoridades han realizado 17 vuelos deportando a decenas de migrantes, unos a México y otros a sus países de origen, incluido Uzbekistán. El tema de la migración está dentro de la agenda de seguridad nacional de la Unión Americana por casos como el que se divulgó este martes. 8 hombres de Tayikistán con posibles vínculos con el Estado Islámico fueron detenidos el fin de semana en Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles. De acuerdo con la cadena NBC News, los sospechosos estaban bajo vigilancia del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI. Los 8 hombres cruzaron a Estados Unidos por la frontera con México. Es por eso que el tema de la seguridad en la frontera es uno de los más abordados en las precampañas presidenciales, sobre todo por el republicano Donald Trump. The first thing we're going to do is we're going to close that border tight as a drum and we're going to let people come in, but only legally. En este contexto se llevó a cabo la reunión entre la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. La crisis migratoria y el tráfico de drogas fueron 2 temas que abordaron. La delegación de alto nivel de la Casa Blanca contó con la presencia de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos. Por parte de México, el equipo estuvo encabezado por el encargado de la transición, Juan Ramón de la Fuente, y Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México. Sencillamente una plática informal sobre los temas de comercio, temas de seguridad, de migración, los temas que también nos interesan a nosotros, de entrada de armas de Estados Unidos a México. En cuanto a la agenda migratoria primordial para la seguridad en Estados Unidos, el presidente Joe Biden envió un documento a la doctora Sheinbaum. Ellos nos plantearon, porque es público además, un documento que elaboró el presidente Biden en temas de migración, que se llama El auténtico enfoque hemisférico en materia de cooperación migratoria. Luego del encuentro, la Casa Blanca emitió un comunicado donde resaltan el diálogo entre Estados Unidos y México y las oportunidades que crea para brindar seguridad y prosperidad para ambas naciones y el hemisferio compartido. El lunes por la noche, la asesora de Seguridad Nacional y el embajador de Estados Unidos se reunieron en privado con el presidente López Obrador para dialogar, según el comunicado estadounidense, sobre los esfuerzos conjuntos para reducir el flujo migratorio irregular, promover vías de migración legal, además del combate al fentanilo y el tráfico de armas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, hay muchos capítulos en el tema migratorio, muchos, la colaboración, los distintos temas, pero de lo que estamos hablando es de la colaboración en el tema migratorio para detectar, detener, neutralizar a posibles terroristas
que utilicen los flujos migratorios para ingresar a los Estados Unidos. Hay muchos temas, la verdad, en la que la colaboración de México con Estados Unidos tiene fallas. El tema del fentanilo, el tema de la migración de los millones de personas que cruzan ilegalmente, las confrontaciones en la frontera. Pero hay un tema donde México y Estados Unidos, sin que trascienda, sin que la gente lo sepa demasiado, y esto que ocurrió, que se informó ayer de estos 8 personas ligadas al ISIS que fueron detenidas, es una demostración donde hay una gran relación y un gran trabajo entre México, Estados Unidos, Canadá y otros países, pero particularmente entre México y Estados Unidos. Y no es de ahora, y no es de este sexenio, es desde el 11 de septiembre del 2001, donde se lograron establecer con forma relativamente rápida mecanismos de control binacionales, de forma tal de que la gente que entrara a México tuviera un cierto control, que hubiera información entre México y Estados Unidos. Lo cierto es que desde 2001 hasta ahora nunca, y ese era uno de los grandes temores, nunca ha habido un atentado terrorista por alguien que haya ingresado a México. Es más, los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 fueron personas que ingresaron a Estados Unidos por Canadá, no por México. Pero más allá de eso, el riesgo es precisamente ese. Cuando hay miles y miles de personas cruzando la frontera, es más fácil que se cuele algún personaje de este tipo, que puede ser que no llegue en un vuelo regular, que no llegue por medios regulares, aunque esté con documentos falsos, que sean más difíciles de vigilar. Este es uno de los grandes temas de la cooperación México-Estados Unidos que la mayoría de la gente no conoce, y es uno de los que mejor funciona, Viviana. Sin lugar a dudas, Jorge. Y el otro gran tema son las drogas. Mientras Estados Unidos se inunda de fentanilo y de drogas sintéticas, los cárteles mexicanos están enviando y derivando casi toda la cocaína hacia Europa. Allá prácticamente toda Europa está ahogada con esa droga. Tanto las autoridades europeas han dicho, de todos los países europeos, aseguran que decomisan al año más cocaína de la que se decomisa en toda la Unión Americana. Y sobre todo el consumo. Es muy importante ver cómo mientras en Estados Unidos están consumiendo una cantidad de droga sintética enorme, también en Europa está nuevamente de moda y se está consumiendo muchísimo la cocaína, que ahora decían están tratando de empezar a cosechar en México. Jorge, ¿se puede cosechar cocaína en México? Así no habían declarado que los cárteles colombianos están trabajando con los mexicanos para poder cosechar cocaína aquí en nuestro país. Mira, yo creo que es una versión que tienen ahí de la policía de Colombia y eso, que creo que no es posible. Ya se han hecho muchas pruebas, puede haber algún sembradío, pero no es posible, porque no solamente hay que sembrar, tiene que tener características muy especiales, la tierra, la altura, el lugar, que esas se dan en la zona andina, solamente en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, sino que además hay que tener toda la infraestructura para producir la coca. Eso que dicen autoridades colombianas, policiales colombianas, yo creo que no es así. Lo que sí es una realidad es que cada vez más coca llega a los Estados Unidos, pero no se ha reducido el consumo de cocaína en la Unión Americana. Ha aumentado en Colombia la producción desde que Petro no da un combate frontal a los cárteles, y los cárteles mexicanos la están haciendo llegar en forma masiva y más barata a Europa. Mire usted, estos que vemos aquí es cómo funciona la droga. Va de Colombia, va o hacia México o cada vez más a Brasil y Argentina, de ahí llega a Europa. Este es el triángulo con el que funciona la cocaína, y es muy importante porque los cárteles mexicanos ya están asentados en Colombia, están asentados en verdad en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia. Toda esta zona, quizás menos en Bolivia, pero en Perú, Ecuador y Colombia los cárteles mexicanos están asentados y funcionando, y desde ahí están, como dicen los europeos, inundando de droga a Europa. Porque, como decía Viviana, hay más incautaciones de cocaína en Europa que en Estados Unidos. Quiere decir que hay más cocaína, esa es la traducción, más cocaína en Europa
que en Estados Unidos. Así están las cosas y es uno de los grandes temas, Viviana, que habrá que ver también de cara al futuro. ¿Por qué? Porque habrá que analizarlos desde ese punto de vista. Bueno, y ese es precisamente el problema tan grande que se tenía, por ejemplo, en Ecuador, cuando se irrumpió en la embajada de Ecuador en México, porque decían que quien estaba ahí detenido era nada más ni nada menos que un operador para los distintos cárteles de la droga que tienen azotado también de violencia ahí Ecuador. Entonces era un tema importantísimo para la sociedad ecuatoriana poder detener a este señor que tiene nexos importantes, o por lo menos las autoridades ecuatorianas lo acusan de tener nexos importantes con el narcotráfico mexicano. Y llama mucho la atención, y ponga especial atención lo que dijo Jorge ahorita, que es que los cárteles de la droga mexicanos se están expandiendo y se están expandiendo a Centro y Sudamérica, y desde ahí están trabajando, porque a veces es más fácil enviar la droga directamente desde Brasil, desde Argentina. Es un vuelo prácticamente igual de lejos en distancia que lo que se hace de México a Europa, y bueno, muchas veces hay menos controles. Los controles que están poniendo y las trabas donde se están enfrentando los narcotraficantes, sin lugar a dudas, es una vez que llega esta droga a Europa. Pero sí están muy preocupados. ¿Por qué? Porque esta droga está inundando gran parte de los países europeos, sobre todo, por ejemplo, España. Y mientras tanto, 2 puntos concentran la atención local en el tema de la seguridad aquí en México, en León, Guanajuato y en Tila, Chiapas. Salen a la luz más detalles de la masacre ocurrida el pasado 9 de junio en una vecindad con el número 405 de la calle Pénjamo en León, Guanajuato. Las autoridades estatales dieron a conocer que las víctimas fueron identificadas como Naomi, Araceli, Nayeli y Ana Cristina, así como una niña de 1 año de edad y un niño de 3 meses de nacido. La Fiscalía de Guanajuato informó que investigará a los 5 presuntos elementos de la Guardia Nacional que ingresaron a la vecindad minutos antes de que las 6 víctimas fueran asesinadas por un grupo armado. Además, en distintos puntos de León aparecieron mensajes de un grupo criminal deslindándose de la masacre y revelando los nombres y fotos de los sicarios. Mientras que el periodista Héctor de Mauleón refiere que los involucrados iban en busca de un hermano de Cristian Israel Ramírez Reyes, identificado como presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación bajo el alias del Barbas. Detalló que Araceli, una de las víctimas de 53 años, aparentemente era cuñada del Barbas, que 2 hombres lograron resguardarse en la azotea de la vecindad. Eran Marcos Adrián, de 51 años, hermano del Barbas, y un joven de 18 años, padre de la niña de 3 meses que los sicarios ejecutaron. Lo ocurrido en León no es el único hecho que simbra a México. En Tila, Chiapas, permanecen sin hogar 4,000 desplazados derivado de la violencia generada por grupos criminales. La mayoría de los afectados permanece en un albergue ubicado en Yajalón. Aseguran que no existen condiciones para regresar a Tila, pese a la presencia de elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal. Por su parte, el gobierno de Chiapas aseguró que se sigue brindando alimentos, cobijo y servicios básicos en 7 refugios temporales, mientras decenas de habitantes realizan acopio de víveres y ropa para ayudar a los desplazados. Pues traje ropa para los, la ayuda para Tila, ¿verdad? Para nuestros amigos, nuestros conocidos que ahorita lo están necesitando. Y un nuevo hecho violento conmociona a la sociedad. Se reportó el asesinato de un menor de 16 años afuera del colegio Camino Real en Cholula, Puebla. Ocurrió cuando un padre dejaba a sus hijos en el colegio. Un sujeto les disparó en varias ocasiones desde un vehículo en movimiento. El adulto resultó herido, al igual que otro de sus hijos, y el que iba a su lado perdió la vida. Medios en Puebla señalan que el conductor de la camioneta respondería al nombre de Silvino López González, con antecedentes penales en otro estado. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones.
Y el debate sobre la reforma judicial sigue de la mano con la turbulencia financiera. La Bolsa Mexicana de Valores terminó la jornada con pérdidas también el día de hoy de 0.3% y el tipo de cambio cerró a la venta en 18 pesos con 75 centavos por dólar, una cifra mucho más alta que la que se vivió previo a la jornada electoral. Los foros sobre la reforma al Poder Judicial comienzan a tomar rumbo. Iniciarán la próxima semana. Legisladores de Morena presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para realizar la discusión pública de 5 propuestas de reformas prioritarias, entre ellas la judicial. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados a que amplíe el diálogo para analizar y discutir los proyectos de reformas constitucionales, en especial la que corresponde a la reforma al Poder Judicial. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum precisó que el ejercicio para conocer la opinión de los mexicanos estará a cargo de su partido. Lo vamos a hacer a través de Morena, porque finalmente es hoy el instrumento que tenemos, nuestro partido. Entonces Morena tiene un área de encuestas. En la mañana el presidente López Obrador reconoció la apertura de jueces y magistrados para discutir la reforma. Me gustó mucho porque hablaron de que aceptaban participar en el diálogo, en el debate, y eso es bueno, porque no se está excluyendo a nadie. Mientras tanto, la Bolsa Mexicana de Valores sigue registrando variaciones en sus cotizaciones. Por la mañana, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores repuntó 1%. Sin embargo, terminó la jornada con pérdidas mínimas del 0.3% para cerrar en 52.975.89 puntos. En cuanto al peso, en una jornada marcada por la inflación de Estados Unidos y el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, retrocedió 1.47% para cerrar en 18.75 unidades por dólar. La Asociación de Bancos de México señaló que la volatilidad en los mercados financieros es poca y no debe asustar, mientras que Banjico indicó que las autoridades financieras están listas para intervenir en el mercado cambiario si es necesario. Por lo pronto, Estados Unidos pidió que la profunda reforma judicial que se debatirá en el Congreso mexicano respete las inversiones extranjeras previstas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, señaló que México es un país soberano que puede cambiar su marco legal cuando lo considere, pero dijo que la transparencia judicial es vital para los inversionistas tanto mexicanos como extranjeros. Mire, la cotización del dólar, por supuesto que la economía mexicana tiene fundamentos muy firmes, pero también hay que tomar en cuenta que la devaluación, el deslizamiento, como le dicen los economistas, del dólar ha sido del 10% desde el 2 de junio hasta el día de hoy. Es un dato a tomar en consideración. Y también es un dato a tomar en consideración lo que dicen los Estados Unidos, lo que dicen muchos otros observadores, lo que dicen las calificadoras, que están debatiendo también el tipo de calificación con México a partir de lo que ocurra con la reforma. Lo que no se puede decir es, como dijo algún funcionario de Morena, que no nos importa lo que hagan los mercados. No importa lo que hagan los mercados hasta un punto, hasta el punto de que los mercados tomen reacciones que son muy impulsivos, tomen reacciones que no nos gusten. Mire, hay un punto fundamental en todo esto. Claro que tiene que haber una reforma judicial, tiene que haber una reforma y una reforma muy profunda al Poder Judicial. Aquí los temores y los debates son dos, pasan por 2 puntos. La elección de jueces, magistrados y ministros, serían elecciones de hasta 1.700 personas, un proceso muy difícil, muy complejo, que podría destrozar la carrera judicial y el propio sistema. Y segundo, que estos encontronazos lleven a lo que está ocurriendo, a descalificar
las decisiones que se tomen en el propio sistema judicial. ¿Por qué? Porque se pueden interpretar como que se están haciendo para quedar bien con el gobierno o se están tomando para oponerse al gobierno. Esto está provocando o puede provocar una parálisis en el sistema judicial. Y quizás ciertas decisiones claves que se tienen que tomar tendrían que tener una pequeña pausa mientras todo esto se procesa. Mientras tanto, 13 exgobernadores panistas reclamaron que Marco Cortés y los que llaman los padroneros del PAN no se queden con el partido. ¿Por qué le dicen padroneros? Porque tienen esta práctica que inició desde Ricardo Anaya de controlar los padrones del partido y tener un montón de afiliados y después decidir las elecciones y se quedan ellos solos con el partido. Por eso llegó Marco Cortés a la presidencia del PAN y por eso tantos otros fueron excluidos. Piden que la elección de presidente nacional se abra a la sociedad, que sea con voto abierto. Entre los que le reclaman con toda la razón a Marco Cortés están de tirios y troyanos dentro del PAN. Están desde Ernesto Rufo, el exgobernador de Baja California, el primer mandatario de oposición que hubo, gobernador de oposición que hubo en el país en 1989, hasta los exgobernadores de Guanajuato, Carlos Medina, de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas, que no son precisamente amigos. De Chihuahua está Francisco Barrio, de Nuevo León, Fernando Canales, de Morelos, Marco Adame. También hizo un reclamo similar Max Cortázar, que coordinó parte del equipo de Xóchitl Gálvez y la propia Xóchitl en declaraciones que están trascendiendo ahora en la noche, también hizo una crítica muy fuerte a Marco Cortés y confirmó que le gritó y le faltó el respeto cuando ella decidió reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum. Las elecciones en el PAN están programadas para octubre próximo. Sí, Jorge, también, mientras tanto, en el PRD no saben si tratar de refundar el partido como lo está planteando Jesús Zambrano o involucrarse directamente y hacer todo ese esfuerzo en la creación de algo nuevo, como lo ha dicho Jesús Ortega. Y en el grupo de organizaciones sociales también están tratando de convertir la llamada Marea Rosa, todo esto que vimos con Xóchitl Gálvez, en un partido ciudadano donde no pasa nada y donde no hemos visto absolutamente ninguna declaración prácticamente importante, es en el PRI, porque todos los que venían ahí ya se están yendo o ya se fueron. Y bueno, es muy importante que la oposición se ponga las pilas, vea qué va a hacer, porque hoy no existe esa oposición. La oposición y el oficialismo está dentro del mismo partido, dentro del mismo Morena. La oposición como la conocíamos hoy prácticamente no existe. Y vamos a otro tema. Se confirmó el veredicto de culpabilidad por mentir en la compra de un arma de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, fue encontrado culpable hoy de 3 cargos criminales. Los adictos tienen prohibido comprar armas de fuego y Hunter mintió para comprar una pistola. Ese fue su crimen. No one in this country is above the law. Everyone must be accountable for their actions, even this defendant. Los fiscales acusaron a Hunter de violar las leyes de armas de fuego, mintiendo en este formulario que él mismo llenó con su puño y letra. El formulario preguntaba: ¿es usted adicto a las drogas ilegales? ¿Es adicto a la marihuana u otros depresivos o estimulantes? ¿O a los narcóticos o a otra sustancia controlada? Y como usted ve, Hunter mintió respondiendo: no. El segundo crimen es por mentirle al comerciante que le vendió un revólver como este. El tercero, por poseer el arma. Esto ocurrió en el 2018, cuando Hunter era adicto al crack y a la cocaína. Los 3 delitos juntos tienen penas de hasta 25 años en cárcel y multas de hasta $750,000. Pero hay atenuantes. No fue un crimen violento y es su primera ofensa. This case was not just about addiction. This case was about the illegal choices defendant made while in the throes of addiction. Los miembros de la familia Biden, incluida la primera dama Jill Biden, estuvieron en la sala del tribunal durante el juicio mostrando su apoyo a Hunter. Los fiscales le dijeron al jurado que el apoyo de la familia, aún siendo la más célebre del país, no debería impactar su veredicto. Esta tarde el presidente Joe Biden salió de Washington rumbo a Wilmington, en Delaware, para pasar la tarde con su hijo en la casa de la familia. La campaña del presidente anticipa que esto le impactará, pero aún no pueden calcular cuánto.
¿Irá Hunter a la cárcel? Su padre dice que no le dará un perdón presidencial, pero sus abogados van a apelar. Y la sentencia la conoceremos 120 días a partir de hoy. Esto nos pone al final de octubre, muy cerca de la elección presidencial. En Washington, Armando Guzmán, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y hoy Javier Milei tuvo un triunfo legislativo importante, la discusión en el Senado de Argentina de la ley de bases, todo este paquete de leyes que presentó Milei al inicio de su mandato, lleva 6 meses para reestructurar el Estado, liberalizar una serie de medidas muy importantes, salió adelante con apenas el voto de desempate de la vicepresidenta Villarroel, pero también provocó protestas que terminaron en disturbios tras el despliegue de fuerzas policiales, disturbios como también hemos visto aquí en muchos otros lugares. Elementos de seguridad, legisladores, manifestantes resultaron lesionados. A mí lo que me desconcierta y me parece increíble es que el gobierno dice que la protesta en su contra fue un intento de golpe de Estado. A ver, seamos serios, los golpes de Estado, sobre todo en países como Argentina, son otra cosa. Fue una protesta violenta, se puede estar de acuerdo con ella o no, pero fue eso, una protesta, no un intento de golpe de Estado. Pero bueno, ya no vamos. A algunos mandatarios les encanta decir que hay intentos de golpes de Estado, pero bueno, hay que aprender a diferenciar. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Si quiere ver los contenidos de Todo Personal, lo puede hacer en nuestra página de YouTube. Y bueno, ya nos vamos. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.